Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Yo primero, antes de empezar a presentar el monitor, que luego veréis en la zona de exposición, y hablar un poco de tecnología en la parte de imagen patológica, quería hacer una reflexión en base a lo que he oído ayer y algunos comentarios que he tenido también con patólogos y con la parte, digamos, de servicios regionales y también con distintos compañeros de la industria, y es una reflexión abierta porque estamos en un momento, en un proceso muy importante de transformación en la parte de anatomía patológica. Se está pensando mucho y se habló mucho ayer de la computacional. Nosotros, evidentemente, de patología no somos patólogos, pero de imagen entendemos mucho, llevamos muchos años fabricando productos de imagen médica. Y una de las reflexiones que quería hacer abiertas es que ayer no oí casi nada, o se pasó una pincelada muy por encima cada vez que alguien hablaba de todos los elementos, porque se hablaba de desglosar concursos públicos futuros por lotes, y nadie habló del tema del monitor. Y es una reflexión abierta, puesto que esta experiencia la tengo también de ver los concursos públicos que han habido hasta ahora, cómo se publican, y la poca importancia que se da a una herramienta que es el sustituto de vuestro microscopio, que va a ser la herramienta que más vais a usar cada día, porque vais a llegar a vuestro puesto de trabajo, vais a abrir el visor de la empresa con la que trabajéis y vais a estar ahí muchas horas delante del monitor, cuando en casa probablemente tenéis un televisor que nunca podéis encender porque no tenéis tiempo y cuesta muchísimo más dinero que el monitor que os van a poner cuando se adjudique ese concurso. Entonces, quería hacer esta introducción y coger el hilo de las palabras de Raimundo en su presentación, cuando decía que es muy importante que os reivindiquéis y que habléis un poco, aprendáis a hablar chino, decía él, ¿no? Que es aprender a hablar el idioma de los gerentes, porque vuestros homólogos en radiología llevan años haciéndolo. Para vosotros es un momento crucial y, por favor, no dejéis que os pongan cualquier monitor, porque va a ser el producto con el que os vais a enfrentar cada día a vuestro trabajo. Vamos a ver. Barco es una compañía que está en todas estas áreas del hospital. Podéis encontrar monitores distintos, de distinto tipo de Barco, en un hospital, por ejemplo, en el hospital de Belviche, por dar una referencia de nuestro compañero. Pues en la zona de dermatología, en los quirófanos, todos los monitores de ese hospital en concreto, pues en las áreas quirúrgicas, en las áreas oncológicas, en medicina nuclear, en mamografía, en radiología. Somos una compañía experta en el tema de diagnóstico, principalmente. Ayer oí también, cuando hablaba con gente de la industria, dice, bueno, pero es que, hostia, lo tuyo es un Ferrari y vale mucho dinero. Bueno, pues os tengo que decir que en España el 70% de los radiólogos van en Ferrari. Y aproximadamente el 80% de los que trabajan mamografía también van en Ferrari. ¿Vale? Mamografía, por daros una referencia y una analogía, es el producto más caro en radiología. Un monitor que compra el X, del cual ayer había un representante, aproximadamente, que compra un hospital como Vall d'Hebron o Trias y Pujol en el X, de gama premium para hacer screening mamario, de Barco cuesta 10 veces más que el monitor de patología que Jordi tiene encima de la mesa, por ejemplo. Y esa es la reflexión que os quiero hacer. No os dé miedo reivindicar, porque son herramientas que las vais a necesitar para el diagnóstico. No penséis que vale cualquier monitor. Podéis pensar, bueno, es que tú eres parte interesada, que sí, que también, porque yo me dedico a vender monitores, pero el problema lo vais a tener vosotros. Esos son los tipos de producto que Barco fabrica, y cada producto va adscrito a una clase, ¿no? Yo estoy en la división, yo soy la persona en Barco que lleva la relación con los radiólogos y con los patólogos, y entonces estoy en la división, en la unidad de negocio de diagnóstica, y luego hay la división, digamos, quirúrgica, que engloba los productos
Custom Medical Displays que veis ahí, que son productos que Barco fabrica para terceros, para Philips, para General Electric, para otras compañías que en sus modalidades Barco hace productos con el logo de estas empresas para distintas áreas, ¿no? Con lo cual tenemos una gran capacidad y versatilidad a la hora de seleccionar qué tipo de panel y qué tipo de producto es válido para cada uso, ¿no? Esto es un poco, ya lo conocéis, pero quería hacer este slide para hacer una reflexión que nos la han aportado nuestros amigos del NHS. Tenemos muy buena relación con las universidades, tanto americanas como con distintas universidades en el NHS, que nos aportan datos, digamos, en tiempo real casi. Y estos son datos contrastados con el NHS, que definitivamente os pueden dar una visión de que el tema de la digitalización no va a parar, porque si no, este problema no se puede solucionar, ¿vale? Hay un 3% de departamentos de patología solo en el NHS que disponen del personal necesario para hacer la demanda que necesitan en cuanto a anatomía patológica. Si añadimos el tema de las jubilaciones, el incremental de pruebas de patología que está creciente cada vez, el incremento de ratios de cáncer, porque cada vez esto está creciendo y hay tendencias hacia el año 2040 que se superen los 29,5 millones de pruebas, ¿no? Esto abre una oportunidad y un reto a la vez para vosotros en la forma de trabajar, ¿no? En cómo expandir el flujo de trabajo con acceso remoto a las preparaciones, no solo enfrente del cockpit, en cómo tener tiempos de respuesta rápido en la segunda opinión, ¿vale? Evidentemente las anotaciones son muy importantes, pero en la medida en que tengamos un monitor que nos permita anotar más rápido y diagnosticar más rápido, podremos ser más eficientes, ¿no? Y luego, en la colaboración virtual y revisión por pares en tiempo real, porque esto de la digitalización no es solamente para poner, como decía ayer Jordi Temprana, en la punta del iceberg, inteligencia artificial, que está muy bien y que os ayudará mucho seguro, sino para poder tener herramientas que realmente nos ayuden a hacer nuestro trabajo de forma eficaz, precisa, sin errores, y a mejorar los tiempos y sobre todo a compartir recursos entre distintos patólogos, el tema de la comunicación. Y ya sin más preámbulo, hablo un poco de la parte del monitor. Hay un estudio, yo os iré poniendo referencias de white papers que podéis descargaros, de gente de primer nivel. Bueno, por ejemplo, este es de la Universidad de Leeds, que dice que a pesar de los intentos de estandarizar la apariencia de las imágenes en términos de color de las distintas soluciones WSI, esa, digamos, posibilidad se ha visto limitada por las especificaciones técnicas de cada monitor. Es decir, el monitor limita mucho la apariencia que yo voy a tener en cuanto al color y en cuanto a las distintas soluciones de escaneo. En este estudio, que es muy interesante, se compararon, es un estudio de hace 2 años, pero yo os sugiero que os lo descarguéis, no habla de marcas de monitores, pero hay 8 marcas evaluadas, y al final las cualidades preferidas por los patólogos cuando hicieron el estudio de evaluación, seleccionaron un tipo de monitor y digamos que en esas cualidades lo común estaba en que necesitaban un producto con mayor luminosidad, mejor uniformidad, con buena resolución, familiaridad del color, que significa que se parezca mucho a lo que ellos escanean, a la preparación, y certificación médica, que luego hablaremos un poco más en detalle del tema de las certificaciones. Esta es una slide para explicaros las diferencias entre nuestro producto estrella en radiología, que es un monitor de 6, que algunas empresas lo empezaron a vender cuando nosotros no teníamos monitor de patología. Nosotros el producto que tenemos aquí arriba lo hemos sacado este año, pero hemos estado 2 años sin producto. Desafortunadamente, cuando salió el concurso de Digipatix no teníamos producto, entonces lo hemos lanzado este año con todas las certificaciones, con lo cual lo veis en primicia aquí arriba. Entonces, Barco tenía un producto de 6 megapíxeles que era el que usábamos. Nos venían empresas como Roche, por ejemplo, con la inmunistoquímica, y hacían pilotos en aquella época, estoy hablando de hace 10 años, y nosotros ya teníamos
generaciones de productos de 6 megapíxeles. La primera persona que vendió un producto nuestro en España para un proyecto piloto de anatomía patológica fue Marcial en Serendipia, que era un monitor de 4 megapíxeles, y ya teníamos producto radiológico que usábamos para anatomía patológica, pero no era lo adecuado. Y no era lo adecuado porque la diferencia entre un monitor de patología y radiología es distinta en cuanto a las necesidades del patólogo. El tamaño de la pantalla, a pesar de lo que se crea, no es lo más importante, que es importante, pero no es lo más importante. El ratio de contraste tampoco, porque, por ejemplo, yo puedo ver una misma imagen típica de hematoxina y eosina y verla en un monitor de 6 megapíxeles de los que hay en las salas de informe, un monitor Fusion, y veré que la imagen tiene demasiado contraste, porque este monitor tiene un ratio de contraste de 2000 a 1 y la imagen se ve demasiado agresiva para los ojos del patólogo, y el patólogo está acostumbrado a una imagen menos agresiva. Por tanto, el ratio de contraste no es lo más importante. La luminosidad tampoco es lo más importante, porque si en radiología sí es lo más importante, porque las variaciones de luz me dan más detalles en el DICOM, en el análisis DICOM. Si yo tengo más luz simultánea en la calibración, en un monitor radiológico, en un monitor de mamografía o en un monitor de tomosíntesis, donde yo calibro a casi 1000 candelas de luminancia estable, puedo ver más microcalcificaciones, más detalles. En patología la luminosidad no es tan necesaria. El coste, bueno, no sé por qué, esa era mi reflexión inicial. Parece que los laboratorios tradicionalmente tengan menos presupuesto o menos capacidad, esa es mi sensibilidad, igual estoy equivocado, o menos capacidad para ser escuchados, pero se busca un producto más económico. Cuando lo que sí que se demanda es capacidad de color, el color es súper importante, eso todos lo tenéis claro. La densidad de píxel, que es lo realmente importante porque es lo que me determina que yo voy a ver la imagen más definida, es decir, es mejor un monitor con no tanto tamaño, no tanta área visual, pero que los píxeles estén más juntos y que la densidad de píxel es la distancia que hay entre un píxel, dentro del píxel, de la estructura del píxel RGB, pues la distancia que hay entre el subpíxel de color verde de un píxel y el subpíxel de color verde del siguiente adyacente, ese es el dot pitch o diámetro de punto, y esa densidad de píxel, otra más pequeña sea, me da un baremo de calidad. Si yo además el área visual es más pequeña, tengo mucha más densidad de píxel, con lo cual la imagen la veo mucho mejor. No necesito un monitor muy grande. La cromaticidad es importante, o sea, el espacio de color. ¿Por qué? Porque se trabaja con mucha más gama de colores y os da la capacidad de escoger entre distintos colores. No es lo mismo el color para una inmunofluorescencia que para un estudio de histopatología. Y luego el ratio de refresco, que ahora veremos que es determinante. Si en un monitor tradicional, casi todos los monitores de diagnóstico trabajan a 60 frames, pues nuestro monitor, el que veréis arriba, es el primer monitor del mercado. Eso nos parece un tema clave, porque vosotros hacéis muchos desplazamientos de imagen y ahora veréis el porqué. Esto es un ejemplo para que cuando habláis de tamaños y resolución os hagáis una idea. Esto es una captura de un telemando de radiología de una imagen tradicional de tórax, que vamos a decir que el tórax es la imagen por excelencia y solo por encima está la mama, que tiene más cantidad de información. Pero una imagen de tórax aproximadamente son 100.000 píxeles 2.000 píxeles por 2.000 píxeles, y una imagen de anatomía patológica tradicional en tamaño 1x son 100.000 píxeles por 100.000 píxeles. Esto sería como se vería si trasladáramos la captura de la imagen de tórax a un visor de patología, se vería así de pequeño. Para que os hagáis una idea de con qué tamaño de imagen estáis trabajando, que yo sé que sois conscientes, pero es importante que tengáis claro que estáis moviendo mucha información. Ayer oí muchas conversaciones y hoy, justo después de la intervención de David, decían que si se podían mejorar los algoritmos de compresión. Bueno, sí, estos señores hacen lo que pueden, pero es muy complicado. Ayer también oí otro fabricante de escáneres que me decía, bueno, es que yo
el 80% de mis clientes trabajan a 20 por y no pasa nada. Con lo cual hay formas de reducir esa necesidad de almacenamiento, esa necesidad de compresión. Entiendo que son temas que preocupan, pero hay que tener en cuenta la dimensión del problema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces, luego hay una parte de certificaciones. Nuestro monitor, es muy importante que cuando seleccionéis un monitor antes de comprarlo, os fijéis en el manual de usuario. En el manual de usuario, según la Unión Europea, es obligatorio que salga el uso, intended use, el uso al que va dirigido el producto. Y si en el monitor no pone que es un monitor para diagnóstico, no lo compréis, ¿vale? Si es un monitor que su uso es para revisar imágenes clínicas, bueno, sabéis que es un monitor de revisión de imágenes clínicas, pero que el informado se ha de hacer en un monitor de diagnóstico, y esto no es porque lo diga Barco, es porque lo dice la Unión Europea y lo dice el BOE. Luego os enseñaré exactamente dónde podéis encontrarlo en el BOE. En nuestro monitor, si miráis en el manual, pone que el monitor de Barco ha sido, bueno, es intended to display digital image of histopathology para review, interpretación por los patólogos, ¿no? Que es un monitor de patología digital que pueda ser usado con cualquier sistema WSI con etiquetado in vitro device, que es la norma para estos equipamientos, para revisión e interpretación de preparaciones digitalizadas de histopatología, incluyendo el diagnóstico primario, que es lo que hacéis vosotros. Hay mucha confusión en el tema normativo, pero creo que es importante dar una pincelada rápida. ¿Cuál es el criterio para determinar la clase médica de un producto? Primero, el intended use que decía en el manual, ¿no? En función de este intended use, si yo digo que mi producto está fabricado para diagnosticar, entonces tengo que cumplir una normativa. Mi producto es un producto diagnóstico. Hay monitores que se pueden usar como monitores secundarios para review o como monitores primarios por un patólogo o un radiólogo para diagnosticar. En el caso de que yo tenga que diagnosticar, necesito en Estados Unidos una FDA clase 2 y en Europa, desde la entrada en vigor de la nueva normativa europea MDR, necesito un monitor clase 2A, ¿vale? Esto está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el BOE. Si alguien tiene algún interés, os puedo enviar los dos documentos, ¿no? Un monitor como el nuestro tiene que estar aprobado para el uso con múltiples soluciones, porque es una solución standalone, es independiente del sistema. En Estados Unidos es un poco diferente, como veis aquí abajo. En Estados Unidos, por ejemplo, nuestro monitor, para poderlo vender y tener una approval FDA, va en conjunción con WSI y con el visor. Es decir, por ejemplo, Aperio o Philips, por no decir una sola marca, tienen distintas soluciones de sus escáner y visionado con nuestro monitor como solución, porque para la FDA tienes que presentar una solución. En Europa es distinto, en Europa puedes presentar el monitor como unidad independiente y el escáner por separado. Vale, entonces, entrando dentro de la regulación, esta es la regulación que está en el BOE, en la Unión Europea. Es del año 2017, y como pasa con estas cosas siempre, se va retrasando. Durante el COVID iba a entrar en vigor en el año 2020, pero se retrasó y ya ha entrado en aplicación el 25 de mayo del 2021, por lo cual ya está en vigor. Lo que ocurre es que los productos que ya estaban lanzados al mercado tienen una moratoria, creo que es hasta final del 2023, principio del mayo del 2024, es decir, que si alguien tenía un producto clase 1, que ya lanzó en su día antes de la entrada en vigor de esta norma, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, no va a venir la Agencia Española del Medicamento ni va a hacer nada, ¿no? Pero lo que sí os lanzo la reflexión, si tenéis que comprar nuevo equipamiento en un futuro, no compréis producto clase 1, porque necesitáis producto clase 2 diagnóstico. Y todo el mundo va a tener que ir por aquí, porque lo dice la Unión Europea. Entonces, la clase 2 A es la mínima para productos de diagnóstico activo. Un software también tiene que estar necesariamente certificado como clase 2, tanto un software de PACS como un software de visionado. Esto es lo que dice la ley. Con lo cual, al final, cualquier solución informática
cuyo propósito sea diagnosticar y suponiendo que no haya una interacción a nivel vital, es decir, por ejemplo, si yo tengo que hacer en radiología un diagnóstico de medicina nuclear y voy a inyectar un contraste, ahí ya tengo que pasar de clase 2A a clase 2B. Pero en el caso vuestro será siempre para la parte de visionado clase 2A. Vale, bueno, aquí nos dice en realidad, en caso de clase 1, es importante tener en cuenta lo siguiente, que no puede ser usado de ninguna manera para diagnóstico directo o monitorización de procesos fisiológicos, como indica la directiva europea, y que solo podrá ser usado para la revisión de datos morfológicos una vez se haya diagnosticado en un monitor clase 2, ¿vale? En estos casos, ¿no? Cuando haya una situación clínica con daño inmediato para el paciente, los típicos monitores de multiparamétricos en los boxes de urgencias, todo este tipo de productos, ¿no? En ese caso, y los monitores de quirófano, por ejemplo, todos estos monitores son clase 1. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de la parte quizás más técnica y os pediría, no sé cómo voy de tiempo, no sé si voy pilladito. Vale. Esta sería una imagen. ¿Por qué en el mayor visionado que en otros monitores de 8 megapíxeles? Bueno, son distintos, digamos, ejemplos de una endometriosis de colon, que es una imagen grande, ¿no? Es una de las más grandes, ¿no?, que podéis tener en el visor. Eso sería a 1X, y esto es como se vería en monitores de distinta resolución, de 2 megapíxeles, de 4 megapíxeles, de 8 megapíxeles. Definitivamente, el 8 megapíxeles ha venido para quedarse, ¿no? Esto sería, bueno, pues a 8X, a 20X y a 40X, ¿vale? 40 por. Para volver a daros otra reflexión en cuanto a lo de los tamaños, si una imagen capturada a 40 por la quisierais imprimir en una impresora de 300 dpi normal, la imagen impresa os ocuparía el espacio de una cancha de tenis. O sea que estáis manejando imágenes muy, muy grandes. ¿Por qué nitidez diagnóstica en cuanto a la tecnología del monitor? Nosotros tenemos 3, vamos a decir, patentes que nos diferencian de un monitor tradicional. Una es la uniformidad. La uniformidad es muy importante, es corrección de uniformidad. Lo hemos heredado de los monitores de alta resolución de radiología, lo tienen todos los monitores nuestros de radiología, y lo que hace la uniformidad es corregir el ruido eléctrico. En un monitor de alta resolución, inherente a la propia resolución nativa, se genera ruido. Ese ruido eléctrico se traduce en un moiré, ¿no?, en una especie de granulado que con el paso del tiempo es muy molesto. Si tenemos un sistema que corrige píxel a píxel este ruido, pues optimizamos el contraste y la precisión en la imagen. Decía antes que nuestro monitor tiene el doble de ratio de refresco que un monitor tradicional, 2 veces el estándar de la industria. Eso significa que es capaz de refrescar los pantallazos, la imagen, de 120 veces por segundo. ¿Eso qué nos ayuda a hacer? Nos ayuda a mantener las imágenes enfocadas cuando movemos las herramientas de visionado, cuando nos desplazamos sobre la imagen, como si lo hiciéramos en el microscopio, ¿no? Entonces se produce vamos a decir, un refresco instantáneo de la imagen. No tenemos que esperar a que la imagen se recomponga. Aparte, le hemos puesto una patente que tenemos en los monitores de tomosíntesis, que es un acelerador intrínseco, que nos asegura que no va a haber blurring. El blurring es un efecto muy molesto, que es como una especie de difuminación o efecto borroso que se produce cuando yo hago zooms muy rápidos, tanto zoom out como zoom in, se produce este efecto. Entonces, al final, cuando hablamos de tiempo de respuesta de un monitor y hablamos de velocidad en las transiciones, hemos de fijarnos en el catálogo, porque todo el mundo pone gray to gray, pero lo realmente importante es que tengamos herramientas que nos aceleren esa transición de píxel a píxel en color, porque nosotros trabajamos en color, no gray to gray, ¿vale? Entonces, es un tema importante, el tema del refresco y el tema de la mejora del tiempo de respuesta. Color, quizás aparte de la aceleración, es otro de los temas importantes, ¿no? Yo os diría que con un monitor de 8 bits es insuficiente, con un monitor de 10, y si podéis tener más, pues mejor,
pero con un monitor de 10 bits tenéis una paleta de colores de 1,07 billones de colores, os permite tener preparaciones digitalizadas en color real. El monitor es capaz de mostrar entonces cualquier diferencia sutil de cualquier tejido que hayáis capturado, ¿no? El espacio de color, lo que llaman gamut, ¿no? Nosotros en el monitor de 6, que lo veis aquí arriba, que es en la línea en color gris, teníamos un gamut más orientado hacia los colores green y blue. En el monitor de patología hemos ampliado el espectro de color, el espacio de color hacia los púrpuras, bueno, hacia, digamos, como su uso principal es para histopatología, pues hacia los colores que usáis en la hematoxilina eosina. Sería esta parte de aquí. Y eso nos da pues un 132% de cobertura sRGB, que eso es una burrada. Control de calidad. Nosotros allí también estamos trabajando en la parte de seguridad, privacidad de los datos y control de calidad de los monitores que estén instalados. Actualmente estamos desplegando en uno de los hospitales del ICS un sistema de control remoto de monitorización en tiempo real, basado en la nube, que lo tenemos en otros hospitales en España, que nos permite gestionar desde el puesto del informático tanto los monitores clínicos como los monitores de radiología, como los monitores de patología, aplicar protocolos de control de calidad específicos para cada área, porque no es lo mismo lo que necesita un radiofísico para radiología que los test de compliance que necesita un patólogo. Nos lo permite hacer con un clic del ratón, con un acceso web, y nos permite además controlar también los monitores que tengamos para telepatología, es decir, los que tengamos instalados en casa. Eso lo hace de forma segura y con total privacidad de los datos del paciente. Calibración color. Esto tiene que ver con nuestros colegas, los fabricantes de escáner, pero también con los que fabrican visores. Nuestro monitor es capaz de cargar un ICC Profile, que es el estándar internacional de color de la industria, de forma que nosotros podemos hacer la calibración en sRGB, pero podemos hacer una calibración del monitor conforme al ICC que nos provea Leica o nos provea Roche o nos provea cualquier fabricante de escáneres. Y por supuesto esto es un bucle, ¿no? Vamos a decir, un bucle que se retroalimenta, ¿no? Esto es como pasaba antes con las impresoras PostScript, ¿no? Que decían what you see is what you get, ¿no? Lo que veas en tu programa de diseño gráfico es lo que vas a ver impreso, pues aquí es lo mismo, ¿no? Si yo hago una captura muy buena, tengo una preparación con un determinado perfil de color, lo que quiero es que esa, vamos a decir, colorimetría sea fiel y la pueda tener en la pantalla al final. Y sobre todo que si hay distintos colegas que van a hacer segundas opiniones y revisión de esa imagen, vean el mismo color en cada monitor con independencia de dónde están, que todos veamos el mismo color. Eso se consigue con la aplicación. Y por supuesto, además, en la medida que implementemos estos en nuestros laboratorios, será luego mucho más fácil en la aplicación y validación de estos algoritmos, ¿no? 2 minutos. Bueno, y luego, un poco casi para acabar, en el monitor de arriba veréis que hay distintas herramientas que incorporan el driver de la tarjeta. Nosotros no proveemos solo el monitor, proveemos el sistema gráfico completo, monitor más tarjeta. Y dentro de la parte gráfica de la tarjeta desarrollamos nosotros el driver, y dentro del driver damos unas herramientas de flujo de trabajo que ayudan al patólogo a hacer su trabajo de forma más rápida y con más eficiencia y más confortable desde el punto de vista ergonómico, ¿no? Entonces hay distintas herramientas para simular lo que hacemos con el microscopio, que es un focal path, para configurarnos perfiles de nuestras distintas aplicaciones, incluso para tener dentro de nuestra imagen color una zona como si fuera un PIP de una imagen DICOM que estamos analizando, del mismo paciente, ¿no? Calibrada en escalas de grises, y luego una touchpad que acompaña a nuestro monitor para hacerlo todo con los dedos, ¿no? A nivel de durabilidad damos 5 años de garantía, ampliables a 7 porque es un producto diagnóstico, no es un producto de consumo, ¿vale? Garantizamos con nuestro software que viene incluido pues esta calibración y control de calidad automatizados
puede ser una solución standalone o puede ser en la nube, como prefiráis, ¿no? Y luego además nos han dado, bueno, somos una compañía en todas las áreas comprometida con el tema medioambiental, ¿no? Y esta sería nuestra solución, la que podéis ver arriba. Este sería un poco el resumen de lo que podéis ver y en lo que ha estado currando Barco en los 2 últimos años para daros una herramienta que realmente merezca la pena. Y os invito a, sobre todo, he visto aquí muchos KOL de patología, algunos ya han tenido, como Marcial o José Aneiros, la oportunidad de probar el monitor. Bueno, me gustaría tener sobre todo feedback de vosotros, que al final sois los clínicos y sois los que lo podéis evaluar con más claridad. Gracias. No sé si me he pasado. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora salís. Nada, solo por alusiones. Me comentan que mi monitor que tenemos en el LIX, que es un LG, también es clase 2A y también, bueno, 10 bits de color, 8 megapíxeles, o sea, en ese sentido más o menos igual. Si no, os juntamos un día a vosotros y a LG y lo habláis y nos decís qué tenemos que hacer, pero de entrada se supone que como mínimo los patólogos que están por aquí podéis estar tranquilos y cumplimos con la normativa. No, si me dejas que conteste que haga la réplica. El producto LG que tenéis, vosotros no habéis incumplido nada, porque cuando decidisteis la compra del producto no estaba en vigor. Lo he explicado en mi intervención, que si podéis seguir comprando ese monitor todavía, porque es un producto que LG lanzó al mercado antes de la entrada en vigor, que fue el año pasado, con lo cual es una decisión vuestra, pero no es un producto clase 2, es un producto clase 2 FDA, pero es un producto clase 1, 60601, según la Unión Europea. Con lo cual, lo digo porque tengo el catálogo del producto, lo he visto y he visto el manual. Lo he dicho, tendremos que juntar a un de LG, os pegáis... No, yo al final mi objetivo no es entrar en polémica con ningún otro fabricante. Yo lo que quiero es que cuando tengáis que cualquier hospital pues tomar una decisión en cuanto al tema de compra de monitores, tengáis en cuenta esto porque es importante, porque la Agencia Española de Medicamentos lo tiene en cuenta. Antes no había normativa, era una directiva y ahora hay un reglamento europeo, nada más. Sí, de hecho lo que hicieron en el IX es lo que recomiendan, yo creo que en la FDA, y lo que sigo recomendando a todos los patólogos, que hagáis una validación también interna sobre estos monitores. Sabéis que el tema de colores es muy subjetivo, entonces es muy importante, aparte de que la Unión Europea permite certificar estos dispositivos individuales, el que hagáis esa evaluación in situ, porque no valen todos los monitores para todo el mundo, sobre todo porque también tienes opciones de calibración. No nos ha dado tiempo a hablar mucho del dispositivo, tienes varios niveles de calibración en el equipo y bueno, a lo mejor cada uno de vosotros prefiere una calibración distinta. Si quieres cerrar la mesa o...